es un gran tesoro también para nosotros. Yo me incluyo en los de más edad, aunque no soy tan grande. Bueno, dice la palabra en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi padre. Dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, dijo Jesús, es mi hermano, mi hermana, mi padre. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Qué dije? Padre, bueno. Puede fallar, el papel falla, ¿saben qué? Yo lo había escrito en el papel. Decir que están todos atentos, todos atentos. Y hoy les quiero hablar un poco de hacer la voluntad del Padre. Y a veces nuestra voluntad no se alinea con la voluntad del Padre. Porque nosotros tenemos una voluntad, Dios nos ha dado tener voluntad, tener decisión, que cada uno la ejercemos en lo diario. En lo diario tomamos decisiones, lo hacemos por nuestra voluntad. Si hoy está acá, fue su voluntad venir, ¿no? Fue estar. Y así nos movemos todo el día tomando todo tipo de decisiones, ¿no? Donde ejercemos esa voluntad. Pero cuando nuestra voluntad se separa de la voluntad del Padre, ahí es donde tenemos problemas. Y muchas veces nos pasa, y nos ha pasado, a todos nos ha pasado, que hemos hecho nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Nos hemos movido, hemos tomado decisiones, hemos hecho un montón de cosas fuera de la voluntad del Padre. Y eso nos ha traído problemas y nos ha traído consecuencias. ¿O no? ¿O me pasó a mí nomás? Nos ha pasado. Y aún estando en la iglesia a veces nos pasa. ¿Por qué? Porque nos mandamos y ni consultamos a Dios. Ni buscamos la guía, ni oramos. Ah, sí, voy a hacer esto. Y voy y lo hago. Y después termino viendo que no era la voluntad de Dios, no era lo que Dios quería. No era lo que Dios tenía para ese momento. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Para nuestras vidas. Pero para yo llegar a hacer la voluntad de Dios, yo tengo que buscarla. Hay muchas cosas que las sabemos así, por solo hecho que lo dice la palabra. Nos marca, pero hay cosas que debemos buscar la voluntad de Dios, cosas en lo diario, en nuestra vida. Hay una voluntad de Dios que es para todos nosotros. La voluntad de Dios es que le conozcamos, eso es para todos. Que seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para todos. Porque Él dice que quiere que todos se salven. Dice que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces la voluntad de Dios es que todos podamos ser salvos. Que vivamos en santidad. Esa es voluntad de Dios. Que yo y usted y cada uno podamos vivir en santidad. Es voluntad de Dios. ¿Qué es vivir en santidad? Apartados del pecado. Eso es vivir en santidad. Apartado del pecado. Practicaba el pecado, ahora no lo practico más. Me aparté del pecado. Y esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que le amemos a Él, como vimos la semana pasada, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo eso encierra la voluntad de Dios para nosotros, para su iglesia, para su pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Como decía antes, la voluntad de Dios dice en Romanos 12:2 que es agradable y perfecta.
¿Eh? ¿Sabe que necesitamos alinear la voluntad de Dios, nuestra voluntad, con la voluntad de Dios? ¿Mm? Cuando hablamos de nuestra voluntad, hablamos de nuestros deseos y de lo que nosotros queremos. ¿Mm? Cuando hablamos de nuestra voluntad, hablamos de nuestro deseo y de lo que nosotros queremos. ¿Cuántas cosas queremos? ¿Cuántas cosas deseamos? Yo creo que nos ponemos a preguntar y a decir cada uno y no sé, va a terminar el partido de Argentina y vamos a estar diciendo cosas. Porque tenemos deseos, cosas que queremos, todos tenemos. Pero el tema es a ver si lo que yo quiero, lo que yo deseo, se alinea con lo que Dios quiere. A ver lo que yo quiero y lo que yo deseo, a ver si se alinea con lo que Dios quiere. Y ahí es donde Dios quiere trabajar en nosotros. Que nosotros podamos, llegar a saber qué es lo que Dios quiere. Saben que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Estamos en esta tierra con un plan y con un propósito. Cosas que Dios pensó para nosotros desde antes que naciésemos. Dios ya había pensado que no sé, en Hernán, en Carolina, en Omar, no sé, Dios había pensado. Pero nosotros tomamos decisiones. Y a veces nos alejamos de lo que Dios había pensado para nosotros. Por eso les decía que necesitamos alinear la voluntad, nuestros deseos, nuestro querer, con lo que Dios quiere o con lo que Dios dice. Si yo logro alinear eso con lo que Dios quiere, las cosas van a ser completamente diferentes. Son completamente diferentes cuando nos alineamos a la voluntad de Dios. Todos, todos queremos cosas, todos tenemos deseos. ¿A cuánto les gusta tener plata? A todos nos gusta tener. A todos nos gusta tener. Pero ¿cómo la tengo? El deseo es tener. Pero ¿cómo lo tengo? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo alcanzo? Hay gente que dice, yo quiero tener plata, me voy a jugar numerito a la quinela. ¿Es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios. Entonces ahí ya no estamos saliendo de lo que Dios quiere. La gano, la voy a conseguir a cualquier precio. Y si tengo que mentir, voy a mentir. ¿Se alinea con la voluntad de Dios? No. No, y eso pasa. Yo sé que acá entre ustedes no pasa, pero en otro lado pasa. ¿A qué precio? ¿A qué precio lo que deseo y lo que quiero? Haciendo trampa, engañando, mintiendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay solteros acá? No, Miguel. Se te escapó. Dice, quiero formar una familia. Está buenísimo. Es nuestra voluntad, nuestro deseo, un día formar una familia, como lo hemos formado los que ya tenemos familia. Pero ¿con quién me voy a unir? ¿Con quién me voy a unir? ¿Me voy a unir con alguien que sea la voluntad de Dios? ¿O yo voy a elegir, con tal de tener una familia, elijo? ¿Saben que a un familiar mío le pasó?
Este varón, ¿no? Servía a Dios, estaba en la iglesia, pero él quería tener una familia, quería tener hijos ahí. Dice, no me quiero hacer grande antes de formar una familia, ¿no? Y a la primera que apareció, formó una familia. ¿Eh? Esta persona estaba sirviendo a Dios, estaba honrando a Dios. Se une a esta familia, la primera que apareció, a esta persona. ¿Qué pasó? Dejó de servir a Dios. Se fueron a vivir, tenían su casa, ya al poquito tiempo ya había una virgencita ahí en la casa, la tenían arriba de la mesa de luz. Y bueno, pero ella cree en eso, o él cree en ella, en eso. Y así, ¿eh? ¿Cómo terminó todo esto? Y terminaron uno por un lado, otro por otro. Esta persona terminó criando los hijos solo. Hasta el día de hoy se ha hecho grande. Consecuencias de no alinearse con la voluntad de Dios. Dios tenía un plan y un propósito. Y a veces nos salimos de lo que Dios tiene preparado por nuestros deseos, que no se alinean con el plan y el propósito de Dios. Por eso aquellos que son solteros, a ver, fíjese bien, ore, busque la voluntad de Dios. Dios le va a mostrar, si usted le busca, Dios le va a mostrar, Dios le va a hablar, Dios le va a guiar. Y no se va a equivocar. No va a haber consecuencias. No va a haber consecuencias. Y así en cada área de nuestra vida. Necesitamos que nuestra voluntad, nuestro deseo se alinee con lo que Dios quiere. Si no, terminamos siendo nosotros, haciendo cosas fuera de lo que Dios quiere hacer y terminamos saliéndonos del plan y el propósito que Dios tenía preparado de antemano para nosotros. Porque dice la palabra que Él tiene preparado de antemano para nosotros. Y en muchas áreas, en todas las áreas podemos poner ejemplos de cuando nuestra voluntad y nuestro deseo no se alinean con la voluntad de Dios. Y todos los días tomamos decisiones, todos los días estamos tomando decisiones. A ver, ¿qué más? A veces, no sé, elegir un trabajo, supongamos. Y saben que hay trabajos que a veces no vienen de parte de Dios. ¿Saben? Los manda el enemigo. Me acuerdo que había una familia que nosotros la recibimos ahí en calle Janjaure, un matrimonio jovencito, ¿no? Y ellos se habían vuelto al Señor y estaban pasando un problema de vivienda. Nosotros los recibimos ahí en calle Janjaure, les dimos un lugar. Y a los 2 días que estaban ahí, ¡oh, conseguimos un trabajo! ¡Uy, qué bueno! Consiguieron un trabajo. ¿Y dónde es? Y acá 400 kilómetros. Y se fueron allá 400 kilómetros. Ellos habían comenzado a buscar a Dios, se congregaban. Dios estaba haciendo algo muy lindo en ellos. ¿Estaban orando por un trabajo? Sí, estaban orando por un trabajo. Pero cuando se fueron a ese trabajo, al poquito tiempo, terminó todo mal y todo lo que habían recibido lo perdieron. Por eso la importancia de buscar, a ver, la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Todos tomamos decisiones todos los días, todos. Pero que nuestras decisiones sean dentro de la voluntad de Dios, dentro de lo que Él quiere, dentro de lo que Él tiene preparado para nosotros. Y si nosotros le buscamos a Él, Él nos va a revelar. Lo dice la palabra. Él nos revela, Él nos habla. Él nos guía, Él nos direcciona. Él nos direcciona a llegar a su voluntad, a lo que Él quiere, a lo que Él tiene preparado. Y a veces nosotros en nuestro impulso, en nuestros deseos, en nuestro apuro,
nos salimos de lo que Dios quiere hacer. Nos desviamos del plan y del propósito que Dios tiene preparado para nosotros. A veces nuestro deseo es servir a Dios. Pero a veces ese deseo de servir viene acompañado de quiero que me vean. Quiero estar ahí en el primer lugar. Quiero que me reconozcan. Y ahí también estamos cerrando. Porque esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que uno pueda menguar para que se muestre Él. Para que se glorifique Él. Y queremos, ay, a mí no me ponen. Yo quería estar ahí. Y estamos desviando tal vez lo que Dios tenía preparado. Nos desviamos de lo que, Dios había ideado para cada uno de nosotros. Vamos a leer un texto en Hebreos. Hebreos 10. Dice 10:35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Se los leo de nuevo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice, no perdás pues la confianza. Mire, para hacer la voluntad de Dios, no debemos perder la confianza ni la paciencia. A veces necesitamos esperar con fe. La confianza nos habla de fe. Y esperar que sea la voluntad de Dios, a veces hay que esperar. Y esperar. Orar y esperar. Dice, es necesaria la confianza y la paciencia. La paciencia nos habla de esperar. Estoy esperando en Dios. Estoy esperando una respuesta. Estoy esperando que Dios hable. Estoy esperando que Dios me dé el ok. A veces Dios no tiene que dar el ok. Pará. Por ahí te dice, pará. No es que no sea, pero te dice, espera. Todavía no. Pará un poquito. No, pues yo lo quiero ahora. Yo lo quiero hoy. Vivimos en una sociedad que todo ya. Llame ya. Y lo ve pasar la motita. Uy, vienen con la motita de traje. Ahí tenés. Llame ya. Entonces a veces creemos que las cosas de lo espiritual creemos que es así. Y la palabra dice, es necesario la paciencia. Es necesario esperar. A ver, ¿es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿Es la voluntad de Dios que yo me meta en esto? A veces nos metemos en cada brete que después no sabemos cómo salir. Ay, yo quiero comprar, voy, compro, me lo dan 24 cuotas, qué bueno. Y salimos con una alegría, no sé, con una cocina, un lavarropa, un televisor y salimos. ¡Qué alegría! Me lo dieron. Cuando pagaste la segunda cuota, ¿y para qué lo habré comprado? Yo quiero un teléfono, ¿cómo es que quieren ahora todos los chicos? Un iPhone. ¡Ah, quiero el iPhone! A los 2 meses, cuando
Les pagaste la gasolina. ¿Para qué compré el iPhone? ¿Eh? Y a veces dice, la paciencia. Esperá. Por ahí esperás y viene alguien te lo regaló. Viene alguien te lo sembró. ¿Eh? Hiciste un mejor negocio. Ay, yo quiero este auto. Ay, sí, me enamoré de este auto. Y nos metemos ahí. Y después, ¿y para qué lo habré comprado? Mire, Dios conoce de todo, conoce de mecánica, conoce de motores, conoce de papeles, y Dios te está diciendo, pará, que hay problema. Y yo digo, no, yo lo quiero igual. Él nos quiere llevar que en cada área de nuestra vida, en cada área, busquemos su voluntad. A veces nos movemos por nuestros deseos nomás, pero no se alinean con lo que Él quiere para nosotros, con lo que Él tiene para nosotros. Y Dios nos quiere enseñar. Él nos quiere enseñar. Que podamos depender de Él, de su voluntad. Señor, si es tu voluntad lo hago, si no es tu voluntad no lo quiero. ¿Por qué? Porque me va a traer problemas, me va a traer dolores de cabeza, va a traer amargura, va a traer llanto. Y nos damos cuenta cuando ella dice, no lo tendría que haber hecho, pero ya lo hicimos. Y cuando hacemos algo que no se alinea, tiene consecuencias. Las consecuencias están. Tenemos consecuencias. Gloria a Cristo, aleluya. En la voluntad de Dios, siempre, siempre hay un plan y un propósito. En la voluntad de Dios siempre hay un plan y un propósito. Él ha traído salvación sobre nuestras vidas. Nos ha perdonado, nos ha dado libertad con un plan y un propósito. El propósito que le sirvamos, que andemos en sus caminos, que ayudemos a otros, que llevemos el Evangelio, que llevemos la palabra, que seamos de bendición. Ese es el propósito de Dios. Ay, Dios me salvó y bueno, ya estoy, soy yo nomás y Dios. No, hay un plan y un propósito que Él quiere cumplir en cada uno de nosotros. No es que decir, mira, Dios con uno lo va a hacer, con el otro no, con aquel sí, va eligiendo a quién sí, quién no. No, no. Dios tiene un plan y un propósito que lo quiere llevar adelante. Y Dios lo tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a verlo en Jeremías. Jeremías 29, un texto muy conocido. 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. ¿Sabe que cuando tomamos malas decisiones, que no nos alineamos a la voluntad de Dios, nos termina quitando la paz? Cuando no nos alineamos, cuando nuestros deseos y nuestra voluntad no se alinean con lo que Dios tenía preparado para nosotros, nos termina quitando la paz. Y lloramos, renegamos, la pasamos mal, sufrimos por haber errado. Por eso dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Vamos a otro texto, 2 Timoteo. Gloria a Cristo. Segundo de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo en la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
¿Mm? Esta palabra reafirma que Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Mm? Quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo en la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios tenía algo preparado, tiene algo preparado para cada uno de nosotros. No nos desviemos. Busque la voluntad de Dios. Hay decisiones importantes, en todas, pero hay decisiones, a ver, busque la voluntad de Dios. Señor, esto que voy a hacer, esto que vamos a hacer, ¿es tu voluntad? Señor, mostranos tu propósito. Mostranos lo que tú tienes preparado, dice, desde antes. Desde ya venía preparado para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio, para la familia. Ya estaba preparado. Pero mis deseos hicieron que me desvíe. Y después están los dolores de cabeza. Está el tiempo perdido. Está la frustración. El dolor. Y cuántas cosas que trae errar. No erremos. Yo creo que a través de esta palabra usted se vaya con el pensamiento. A ver, tal vez he errado mucho hasta ahora. Señor, quiero aprender a no errar más. Señor, ayúdame a no errar. Ayúdame a tomar buenas decisiones. Señor, ayúdame a tener tu guía. Señor, ya no quiero alimentar solamente mis deseos, no, quiero que se alineen contigo. Si no se alinean contigo, estoy fuera del propósito. Si mis pensamientos y mis deseos no se alinean con los de Él, estoy fuera del propósito, fuera de sus planes. Me estoy saliendo, me estoy yendo a la banquina. Y cuando nos vamos a la banquina, derrapamos y podemos volcar. Si lo llevamos al ovial. Y a veces, derrapamos y nos vamos a la banquina. No estamos saliendo de lo que Él tenía preparado. Y por ahí vemos, pero Dios levantó a este otro. Y, querido, venís errando. Venís errando. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Les leo un texto más. Primera de Juan. Primera de Juan 2:16. Dice 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cuántas veces nos movemos por los deseos de los ojos? Fíjense que dice esta versión. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Cuántas veces nuestros deseos se alinean? Ay, con lo que vemos, lo vimos. Lo tengo delante de los ojos. Cosas que dan placer. Pero como dan placer, también dan dolor, frustración y fracaso, miseria, pérdida. A veces pérdidas irrecuperables. Que podamos empezar cada día a buscar su voluntad en todo. Tomamos decisiones todos los días, cada rato. Tomamos decisiones, pero que se alineen con la voluntad del Señor. ¿Es tu voluntad que haga esto? ¿Es tu voluntad como familia que hagamos esto?
Pongamos a Dios en todas nuestras cosas. Pongamos a Dios en todas nuestras cosas. El 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos,